a hablar sobre formas clínicas atípicas de la leishmaniasis cutánea andina. Bueno, como sabemos, la leishmaniasis abarca una serie de patologías que son causadas por especies del protozoario del género Leishmania, y esta va a tener diferentes formas clínicas que van desde formas localizadas hasta formas diseminadas, sistémicas, viscerales. Afecta alrededor del 0.7 a más de 1 millón de personas anualmente, y el 95% de estas ocurre en América, en el Mediterráneo y en Asia. Cuando hablamos de la leishmaniasis cutánea, sabemos que por distribución geográfica esta puede ser catalogada como del Viejo Mundo o del Nuevo Mundo, y esta es reportada en 88 países, siendo la mayoría de estos en vías de desarrollo, ¿no? Más del 90% ocurre en 7 países, y en América, básicamente Brasil y Perú son los que lideran la mayor cantidad de leishmaniasis, de casos reportados de leishmaniasis. Esto es, bueno, más o menos para tener una idea de lo que habíamos estado mencionando, del gran espectro que tiene esta patología. Y bueno, vamos a hablar principalmente de la forma cutánea de la leishmaniasis, la forma localizada. La expresión clínica en realidad depende de muchos factores, pero principalmente de la interacción entre la virulencia de la especie infectante y la respuesta inmune del huésped. Entonces ya algo había mencionado el doctor que me antecedió sobre la inmunidad en la leishmaniasis, y vemos aquí que esta puede ir desde formas asintomáticas en personas inmunocompetentes hasta formas diseminadas o viscerales, teóricamente en pacientes anérgicos o con compromiso de inmunosupresión. ¿Qué es lo que tenemos en el Perú? Bueno, el Perú tenemos una área endémica en el 74% de nuestro territorio, y según Burstein, que tenemos el honor de tenerlo acá, el doctor presente, hizo una clasificación de acuerdo a la procedencia, al aspecto clínico y al tiempo de evolución en leishmaniasis andina cutánea, lo que nosotros llamamos la UTA, la leishmaniasis andina cutánea mucosa, la leishmaniasis selvática cutánea y la selvática cutánea mucosa, o también llamada espundia. Y además, de acuerdo al tiempo de evolución, si esta es menor de 1 año reciente y si es mayor de 1 año en tardía. Bueno, no hay una correlación estricta entre presentación clínica y especie. A veces una sola especie puede dar varias formas clínicas. Y lo que nosotros ya conocemos clásicamente, las lesiones aparecen como pápulas o nódulos con una tendencia a la ulceración, y generalmente en zonas expuestas. Estas tienden a remitir con o sin tratamiento al cabo de 1 año o año y medio, dejando cicatrices que pueden llegar a ser incluso desfigurantes. La variedad úlcero y úlcero-costrosas son las más frecuentes, llegando hasta más del 96% de los casos. En nuestro país, la mayoría de los casos son reportados en las zonas altoandinas y en las zonas selváticas. Solamente para tener una idea, que la mayoría de casos corresponden a las formas cutáneas y una minoría a las formas mucocutáneas. Los cuadros clínicos atípicos, sin embargo, pueden simular muchas patologías, ¿no? Desde dermatitis atópica, tumores anexiales, sarcoidosis, tuberculosis, etc. Miranda hizo una publicación muy interesante el año 2006 en la Folia. Hizo un estudio en la región de La Libertad con casi 2.000 casos, y él describe 11 formas clínicas. Claro, la más común siempre la úlcero y úlcero-costrosas, y otras formas de presentación más raras, que algunas de ellas vamos a ver acá. Entonces, estos son pacientes, algunos del instituto y otros del servicio de dermatología del Hospital Regional de Trujillo, y como vemos aquí, una paciente, una pequeña con lesiones múltiples, ulceradas, ¿no? En zonas expuestas en la cara, que serían los cuadros típicos. Otra lesión en cara también, como vemos aquí, hay un eritema, una infiltración alrededor, de la lesión con una costra. Otra en la zona, en el dorso de la mano. En muchos de nuestros pacientes vienen también con formas impetiginizadas o contactadas por automedicación, la mayoría de las veces. O esta otra forma que podría fácilmente confundirse con muchos de los cuadros de los que ya se ha hablado durante la mañana, ¿no? La forma linfonodular ulcerada, o también llamada esporotricoide,
es una forma en la que encontramos múltiples lesiones con un trayecto nodular, son lesiones generalmente ulceradas, y aquí muchas de ellas con trayecto linfático. Aquí también otro paciente con lesiones, vemos aquí ulceradas, costrosas, pero con el trayecto linfático que estamos apreciando aquí. Este otro paciente con lesiones múltiples, incluso en cara, pero también en extremidad superior. La forma pseudomucosa, el autor refiere que estas lesiones aparecen muy cercanas a la mucosa, así que puede afectar incluso estas, pero por continuidad, ¿no? A diferencia de lo que sería una cutánea mucosa, que es por diseminación hematógena. Estas responden bien a los antimoniales, también a diferencia de lo que se ve en una cutánea mucosa, ¿no? Aquí vemos las lesiones múltiples de esta pequeña en zonas expuestas, y si ustedes se fijan bien, también comprometiendo la región del labio. Ese es antes y luego post tratamiento, ¿no? Aquí otro caso un poco más severo de lesiones, infiltradas que comprometen también la parte inferior del labio, de la mucosa labial. Las formas verrucosas, que como hemos visto, pues si ponemos una foto así, podría corresponder a N entidades de tuberculosis y muchas otras patologías en zonas expuestas, eminentemente verrucosa, ¿no? Miren esta localización tan prácticamente solo en el dorso nasal, que puede simular incluso una rosácea granulomatosa con un compromiso muy acentuado en la nariz. Otras formas también verrucosas, casi siempre en zonas expuestas, lesiones que pueden ser múltiples o mucho más severas, como la que estamos apreciando acá, que además puede comprometer casi toda la hemicara, ¿no?, de los pacientes. Y miren el compromiso nasal y también el compromiso incluso periocular en algunos casos. En las extremidades, las lesiones pueden ser únicas o pueden ser múltiples, pero eminentemente verrucosas. Las formas lupoides, vemos aquí el compromiso nasal, que en algunos casos puede llegar a ser erosiva, ¿no?, simulando pues sarcoidosis, tuberculosis, porotricosis, o incluso una amebiasis, ¿no?, amebas de vida libre perfectamente se ven muy similar a lo que estamos viendo, o linfomas en niños, linfomas centrofaciales, también entra en diagnóstico diferencial. Las formas impetignoides, ¿no?, con lesiones costrosas, melicéricas, generalmente alrededor de orificios naturales, que es lo que estamos viendo aquí. Esta lactante, esta niñita, esta bebé de unos 9 meses, también con lesiones múltiples, medias costrosas. O este niño de 1 año y medio ya con estas lesiones también en cara. La forma multinodular son nódulos presentes en gran cantidad, en este caso simulando incluso una rosácea, ¿no?, o formas más severas de estas lesiones nodulares, predominantemente en cara. Las formas eczematoides, miren estos casos que pueden fácilmente ser confundidos con otras patologías, aquí de forma ya más escamosa, ¿no?, como estas de acá también. Muchos de estos pacientes siendo tratados por dermatitis atópica y otras entidades, o incluso psoriasis. Ustedes ven acá las lesiones. Este niño tenía, además de lesión en cara, también lesiones en el abdomen. Formas un poco más leves, que podría simular incluso una dermatitis seborreica o psoriasis. La forma linfonodular cerrada simplemente se refiere a lesiones nodulares, pero que no se ulceran. Y algunas otras formas, como las que traemos acá, que son pacientes con lesiones, digamos, mucho más severas, de mayor distribución, casi en toda la cara, con lesiones en placas, infiltradas, costrosas. Fíjense bien el grado de infiltración que tiene la cara de este niño. O bueno, lo clásico ya de localización en el pabellón auricular, pero con una gran infiltración y con tendencia a la ulceración. Este es antes y post tratamiento.
puede perfectamente confundirse con un carcinoma o cualquier otro tumor. Incluso hay casos reportados similares a granuloma piógeno. Y este es un caso interesante con un fenómeno isotópico de Wolf, ¿no? El paciente con múltiples lesiones ulceradas siguiendo el trayecto de un dermatoma, o casos más raros aún de presentación en genitales. Hay algunos autores que reportan o bueno, dicen que esto podría incluso estar asociado a transmisión sexual, y si vemos una úlcera en esta localización, pues todas las ITS entran en diagnóstico diferencial. Y este es un caso publicado por Sandoval recientemente, un caso muy interesante de una paciente proveniente de Huánuco, de 24 años, que aparece con una lesión en el glúteo derecho, que un mes después se ulcera y luego se va diseminando al lado izquierdo y a los muslos. Pues fue multitratada con incluso antituberculosos, recibió varios tratamientos sin mejoría hasta que le diagnostican la leishmaniasis. Nosotros tenemos, cuando hablamos de leishmaniasis altoandina o de UTA, hablamos básicamente de Leishmania peruviana, y aquí se identificó Leishmania amazoniensis. Y bueno, ya casi para terminar, este es un reporte, una revisión hecha por estos autores de 778 estudios, de casi 7.000 casos de leishmaniasis cutánea, donde encuentran un 23% de presentación inusual. Si bien es cierto que es mucho mayor a lo que nosotros tenemos en nuestro medio, con esto podemos concluir que la leishmaniasis cutánea tiene una miríada de presentaciones inusuales que pueden dificultar el diagnóstico, y que por su polimorfismo debe ser incluida en el diagnóstico diferencial de múltiples dermatosis. El aspecto clínico exuberante y atípico precisa mantener entonces un alto nivel o un alto índice de sospecha en pacientes con antecedente epidemiológico. Gracias.